Dice la palabra del Señor ahí en Hechos capítulo 9, versículo 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Versículo 34 dice, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Amén. Hasta ahí vamos a leer en esta mañana, nada más, cierra tus ojos por un instante. Señor, gracias te damos por tu palabra. Señor, oramos en el nombre de Jesucristo, que mientras tu palabra es enseñada, es predicada, Señor, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, las sanidades. Señor, todo lo que tu palabra dice que puede hacer, que ocurra esta mañana en este lugar, Señor. Esas liberaciones, esas sanidades, esos prodigios, Señor. Gracias te damos por todo lo que estás haciendo aquí en Bruselas, Señor, y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Y solo el que lo cree dice fuerte, amén. Amén. Qué bueno es el Señor. Bueno, para explicar aquí un poquito lo que está pasando, quiero ponerte en contexto y decir qué hacía Pedro aquí. ¿Qué hacía Pedro en esta ciudad llamada Lidas? Si recuerdas bien, si nos fuésemos unos cuantos capítulos hacia detrás en el libro de los Hechos, te vas a dar cuenta cómo hay una persecución en toda la ciudad de Jerusalén, debido a que matan a un discípulo. ¿Recuerdan cómo se llama ese discípulo que se le conoce como el protomártir? Porque fue el primer discípulo muerto. ¿Recuerdan cómo se llamaba? Esteban, muy bien. ¿Cómo muere Esteban? Apedreado, dice la Biblia, ¿verdad? Apedreado. En ese apedreamiento, en esa lapidación, la Biblia dice que Esteban cae de rodillas, pone sus ojos en el cielo, comienza a dar gracias al Señor, dice, Señor, no le tengas en cuenta estos pecados a estos hombres, porque tenía la esperanza de que algún día el pueblo judío, ¿verdad?, cambiase. Pero dice la Biblia que en primera fila de ese apedreamiento había un personaje, que para ese tiempo era tenebroso para la iglesia. ¿Alguien sabe cómo se llamaba ese personaje? Saulo. Y dice la Biblia que él consentía en la muerte. Él estaba guardando las ropas de Esteban y consentía en la muerte. Saulo en aquel entonces tenía autoridad. Si él hubiese dicho, no, déjenlo, seguramente lo hubieran podido librar de la muerte. Sin embargo, Pablo consintió en la muerte de Esteban. Se ve que para ese momento, cuando muere Esteban, los judíos se crecen y entonces empiezan a perseguir a toda la iglesia. Así que todos los discípulos, salvo los apóstoles, dice la Biblia, son esparcidos a las ciudades que estaban alrededor. Muchos se fueron a Samaria, otros se fueron a ciudades que había alrededor. Y hay un tal discípulo llamado Felipe que llega a Samaria. Claro, cuando los discípulos todos tienen que huir, pues ya que están en las ciudades colindantes, dicen, pues ya que estamos aquí, predicamos la palabra. Así que la Biblia dice que Felipe se pone a predicar la palabra. Bueno, hay un momento donde le predica a un eunuco que viene de Etiopía, hay otro momento donde empieza a hablarle a las multitudes. Bueno, era tan usado Felipe que literalmente la Biblia dice que el Señor lo tenía que teletransportar. Él estaba en un lugar, al momento abría los ojos, estaba en otro lugar, porque el Señor, había tanta necesidad de Dios que el Señor lo tenía que llevar de un lugar a otro. Algo impresionante. Bueno, a través de Felipe hay un avivamiento tan grande en Samaria, pero tan grande, los samaritanos todos empiezan a creer en el Señor, todos empiezan a creer que el Señor Jesucristo es el Rey de Reyes, empiezan a venir multitudes a los pies del Señor. Tanto es así que desde Jerusalén, el apóstol Pedro, el apóstol Juan escuchan lo que está sucediendo en Samaria. Así que dicen, oye, parece que Samaria se está entregando todo al Señor. Vayamos para allá a comprobar y vamos a visitar también a Felipe para ver cómo le va. Y entonces la Biblia nos cuenta cómo Pedro, cómo Juan se dirigen hacia Samaria, se encuentran con Felipe y cuando ven cantidad de hermanos convirtiéndose al Señor, ¿a qué no saben la primera pregunta que les hizo Pedro? ¿Cuál creen ustedes que fue la preocupación, la principal preocupación de Pedro sobre esos discípulos nuevos? ¿El Espíritu Santo? Domingo, muy bien. Pedro no les preguntó, mira, ustedes ya han sido bautizados, mira, ustedes ya están diezmando, mira, ustedes son miembros de alguna iglesia. No. La primera preocupación de Pedro es, ¿ustedes han recibido ya el Espíritu Santo? ¿Ustedes ya han recibido al Espíritu Santo? Esa es la principal preocupación de Pedro.
Recordemos que para aquel entonces el Espíritu Santo solo era derramado sobre ciertas personas, reyes, profetas, sacerdotes. Fue en el Pentecostés cuando el Espíritu Santo es derramado sobre toda carne. Entonces hay que hacer un buen trabajo para que la gente entienda que ahora el Espíritu Santo está disponible. Perdóname, esta expresión no es la correcta, quizá está disponible para todos. Así que Pedro se asegura que todos los miembros de la iglesia están teniendo una relación con el Espíritu Santo, han podido recibir al Espíritu Santo. Bueno, en definitiva, ahí ocurre un gran avivamiento en Samaria. Ve que Pedro y Juan ve que todo está en orden, que Felipe está haciendo un buen trabajo, así que dicen: Felipe, aquí te dejamos, tenemos que regresar a Jerusalén. Y la Biblia dice que en vez de ir directo hacia Jerusalén, es lo que hemos leído en esta mañana, entonces dice: bueno, vamos a pasar primero por Lida a visitar a todos los hermanos. Ya que estamos aquí, aprovechamos y visitamos a todos los hermanos. Ahí en el versículo 32 de Hechos 9 dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Mira, Pedro podría haber seguido de largo. Pedro podría haberse ahorrado unos cuantos kilómetros, un bastante tiempo, y decir: pues ya está aquí Felipe, ya está aquí fulano, ya está aquí mengano, yo me voy para Jerusalén a hacer mi trabajo. Sin embargo, la Biblia dice que él empezó a visitar a todos. Y a mí me encanta esa expresión, porque podría haber dicho la Biblia, Lucas cuando escribe el libro de los Hechos, podría haber dicho: bueno, y Pedro comenzó a visitar a los hermanos o a los santos, como denomina ahí. Sin embargo, hace una aclaración: empieza a visitar a todos. Y me gusta esta palabra todos, porque encuentro que Pedro no tenía como un círculo personal dentro de la iglesia. Desgraciadamente, suele ocurrir que dentro de las iglesias nos hacemos nuestro círculo, ¿verdad? Y esto no lo hacemos con maldad, no decimos: bueno, pues yo me junto con él, me junto con Humberto, y no, que domingo no entre. No lo hacemos con esa intención, no hacemos esa maldad. Pero a veces suele pasar que siempre nos juntamos con los mismos, siempre hacemos como ese círculo, y claro, eso es agradable cuando tú estás dentro de ese círculo. Pero cuando tú estás fuera, cuando tú no eres recibido, créeme que es muy desagradable venir a una iglesia y sentirse también fuera del lugar. Créeme que es muy triste llegar a un sitio y llegar a una iglesia y sentir que no encajas. Y sentir que dice: oye, sí, yo encuentro que aquí, qué bueno que aquellos, todos están bien, pero siento que no encajo. Y claro, uno podría decir: pues domingo, intenta acoplarte con nosotros. Sí, pero bueno, es que hay personas, ustedes saben que hay personas muy tímidas. El trabajo de la iglesia es reunir a todos. Es como Pedro dice: nos vamos a visitar a todos. La Biblia enseña que la iglesia es una familia. No es como una familia. Literalmente es una familia. ¿Por qué? Porque todos tenemos al mismo Padre. A mí me encanta cuando yo voy a visitar a otros hermanos de otros lugares y por ejemplo, llego aquí y yo honestamente, y no lo digo ni para aparentar ni nada, faltaría más, yo me siento como en casa. Y yo vengo y les veo y visito a otros hermanos y conozco y yo me siento como en casa y digo: es que aquí hay una familiaridad. Y es verdad, porque al final todos tenemos el mismo Padre. La Biblia habla en términos tan íntimos que nos denomina a nosotros hermanos. No es que dice: bueno, es que son como hermanos. No, somos hermanos, dice la Biblia. Quizás nosotros no lo hagamos con maldad, pero a veces solemos hacer nuestros círculos dentro de la iglesia. Hazte una pregunta: ¿has visitado a todos los de la iglesia de Bruselas, todos los que forman aquí? No a los 3 o 4 de siempre. Hoy cuando hemos llegado, por ejemplo, ¿a quién hemos saludado? ¿A los de siempre? Aquí no sé, porque como de momento están alquilando este lugar temporalmente, pero suele pasar, ya lo van a ver cuando ustedes tengan su propio lugar, su propio local y cuando la iglesia crezca, que hay personas que siempre tienen su sitio y no te sientes en su sitio. Hay personas que ese es su lugar. Además, uno ya da por hecho, no tiene ni su nombre, la silla no está marcada, pero uno ya sabe: no, ahí no te sientes, ahí se siente la hermana fulana. Ahí no te sientes que sea el sitio de Humberto. Ahí, no, ¿y dónde pone Humberto? No, pero es que siempre que tú vienes, él está allí. Ahí en Fuerteventura hay sillas ya reservadas. Yo estoy ya por poner el nombre ahí, porque digo: pues es que siempre esta hermana se sienta ahí. Y siempre solemos hacer lo mismo, el mismo vínculo. Pero tú te preocupas, como hacía Pedro, por todos. ¿Realmente hay una preocupación de los unos por los otros? ¿Cómo denomina la Biblia a los creyentes de la ciudad de Lida? Miren esto qué hermoso. Dice el versículo 32: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. A mí me fascina ese término santos,
para denominar a los creyentes, porque así Dios nos denomina, así Dios nos mira como santos. Pero el término santos no habla de nosotros, porque ¿quién es santo aquí? ¿Quién no peca? No hay ni uno solo que no peque, dice la Biblia. No hay ni uno solo que sea bueno, solamente Dios. Y si nosotros entonces no somos santos, por nosotros mismos me refiero, ¿por qué la Biblia nos denomina santos? Bueno, nosotros somos santos no por nosotros, sino por el trabajo que Dios hace en nosotros. Nosotros estamos luchando contra las tentaciones, luchando contra el pecado. Eso no quiere decir que de vez en cuando quizás no caigamos, pero tenemos un camino del arrepentimiento para arreglarnos con el Señor inmediatamente. Pero aún con todo eso, qué hermoso saber que la Biblia nos denomina a nosotros santos. Tú te vas a dar cuenta, por ejemplo, cuando Pablo le va a escribir una carta a la iglesia que está en Corinto. Por cierto, ahora estamos en medio de un reto leyendo todos los escritos de Pablo. Estamos precisamente aquí en Primera de Corintios. Bueno, tú cuando lees esta carta te das cuenta que esa iglesia era un desastre, o sea, un desastre. Había pecado, no solamente que había pecado, porque bueno, en cualquier iglesia puede haber alguien que esté cometiendo pecado, sino que Pablo se encuentra con pecados, como dice él, mira, aún ni en el mundo se escucha esta barbaridad. Hay pecados aquí, como por ejemplo en 1 Corintios capítulo 5, que dice, es que aquí hay un hombre acostándose con su propia madrastra, dice Pablo. Léete esa historia en 1 Corintios capítulo 5. Y tú dices, Dios mío, eso es gravísimo. Bueno, más grave es cómo actuó la iglesia. La Biblia dice que Pablo se queda sorprendido porque dice, es que ustedes están envanecidos. O sea, ustedes saben que este hombre se está acostando con su madre y están orgullosos, dice Pablo. Y no hacen nada y lo tienen aquí tan campante. Entonces, bueno, como ustedes no hacen nada, yo voy a tomar una decisión, dice él. Fuera este hombre de aquí de la iglesia, y lo echa. El tal se ha entregado a Satanás. Eso quiere decir fuera de la iglesia. No, pero Pablo, ¿cómo haces eso? Por favor, fuera de aquí. O sea, no podemos tener a uno que denominándose hermano está haciendo esto. Cosa diferente es que venga uno del mundo con este tipo de vida y bueno, y le hablemos del Señor y Él decide cambiar. Pero uno denominándose hermano, estas barbaridades, y ustedes como iglesia aceptándolo. No, eso no está bien. Fuera de aquí, dice Pablo. Y lo echa. Oh, qué malo es Pablo. No, Pablo dice al final, para la destrucción de su carne, pero quizás su alma pueda ser salva. Pablo siempre estaba pensando en la salvación. Bueno, después vemos desórdenes por todas partes, no sabían, ellos iban, hay un versículo que además esta mañana lo estábamos leyendo que me llama la atención porque Pablo en un momento dado les dice a la iglesia, pero ustedes parece que se están congregando para lo peor, no para lo mejor. Ustedes cuando se congregan parece que lo hacen con malicia, dice Pablo. En vez de venir aquí y celebrar la cena del Señor todos unánimes, aquí los ricos traen su cena, su comida, se ponen aparte, los pobres por allí los apartan, pero esto es un desastre. Bueno, y luego se encuentra desastre también con los dones espirituales, un desorden total. Sin embargo, con todo este desorden que estaba en la iglesia de Corinto, fíjense cómo empieza Pablo la carta. 1 Corintios capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de todo ese desorden, a pesar de todo ese pecado, a pesar de estar envanecido, Pablo dice, ustedes son santos, porque nosotros somos santos, no por nosotros mismos, sino por la obra que Dios hace en nosotros. Solo Dios puede santificarnos. Yo sé que hay mucha gente que presume de su santidad, de que no peca, de que le encanta sacar este dedo a paseo, de tú eres un pecador, tú eres un impío, tú eres un idólatra, tú eres un fornicario. Y yo sé, sí, bueno, pero ¿y tú? Porque nosotros somos santos únicamente por Dios. Todos, dice Pablo en Romanos capítulo 7, estamos vendidos a la ley del pecado. Tú puedes querer hacer el bien, pero al final, ¿qué vas a acabar haciendo? Dice Pablo, el mal. Así que cuando Pablo se da cuenta, y estamos hablando del gran apóstol Pablo, no de una persona como tú y como yo, estamos hablando del gran hombre de Dios del Nuevo Testamento, dice que al final me doy cuenta que el mal está en mí, miserable de mí, dice él. Soy un miserable, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Porque nosotros estamos vendidos al pecado. Y Pablo se da cuenta de que el único que le puede santificar es el Señor, es tener una relación con Dios. Jesús en esa última oración antes de ser crucificado, en Juan capítulo 17, que te invito a que te lo puedas leer entero, preciosa esta gran oración del Señor, Él dijo en el versículo también precisamente 17, Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos santifica, es la verdad.
Cuando nosotros leemos cada día la palabra del Señor, eso nos va santificando. ¿Cuántos leen todos los días? No levanten la mano. ¿Cuántos leen todos los días la palabra de Dios? Bien, Humberto. Serás de los pocos. Hay una estadística por ahí que me niego a creerla. No sé si es verdad o no. La escuché hace tiempo. No sé si es verdad o no. Digo lo que escuché. Que dicen que hay un 90% de cristianos que no leen la Biblia a diario. Ya, eso es mentira. Solo Dios puede santificarnos. Ni la iglesia puede hacerlo. Ni un pastor puede santificarnos. Ni una congregación puede hacerlo. Solamente Dios y su palabra. Es a través de la sangre derramada que Cristo brotó en aquella cruz que podemos ser santificados. Es como cuando nos metemos un perfume, ¿verdad? Hoy yo me eché colonia por la mañana y dice, ay Alberto, qué bien hueles. No, mi olor corporal no es así. Huelo así porque me he derramado un perfume. Nosotros somos santos no porque seamos así, sino porque hay una sangre derramada, dice la carta a los Hebreos. Cristo ha derramado, ha rociado su sangre sobre nosotros y entonces el Padre de los cielos cuando nos mira no ve nuestro pecado, sino ve la sangre de su Hijo. Entonces dice, no puedo aplacar, no puedo derramar mi ira sobre ese hijo, sobre esa hija. ¿Por qué? Porque hay una sangre derramada, hay una sangre rociada. Nosotros somos santos porque Cristo nos santifica. Y entonces ahí llega Pedro a la ciudad de Lida a visitar a todos los santos, pero la Biblia se centra en uno principalmente. ¿Cómo se llama? La Biblia dice que estaba enfermo, estaba paralítico, 8 años, ¿alguien sabe el nombre? Lo hemos leído sin mirar la chuleta. Eneas, pero porque lo miraste domingo. Dice la Biblia que Pedro se encuentra con un hombre que hacía 8 años que estaba postrado en cama. No se podía levantar el hombre. Ser paralítico hace 2000 años, créeme que no tiene nada que ver con ser paralítico hoy en día. Yo tengo un vecino, por cierto, hermano en el Señor, que está en silla de ruedas. El tipo tiene hasta coche. Se sacó el carnet hace 5 años más o menos. Se compró su coche, lo maneja con las manos, independiente total, tiene su casa, se sube, se baja, hace todo normal. Pero antiguamente ser paralítico, antiguamente estar postrado, eso era una desgracia. Por eso dice la Biblia en Hechos capítulo 9, versículo 33, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, no se movía, porque era paralítico, dice la Biblia. Si Eneas estaba paralítico, ¿qué quiere decir eso? Que fue Pedro quien fue a visitar a Eneas y no al revés. Entiendan esto, qué importante es como iglesia. La iglesia primitiva se preocupaba por las personas. Y tú dices, bueno, es normal. Sí, bueno, es normal. Pero es que hoy en día parece que se le da más importancia a las actividades que a las personas. Hoy en día la iglesia o parte de la iglesia está tan desenfocada que le da más importancia a las actividades de la iglesia que a las personas que forman la iglesia. Este es uno de los mensajes, por ejemplo, de la parábola del buen samaritano. Ustedes conocen esa parábola, ¿verdad? Cuando dice la Biblia que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Por cierto, mucha atención cuando la Biblia habla de subir o de bajar. Si se dan cuenta, cada vez que se acercaba alguien a Jerusalén, ¿qué dice la Biblia? Y subía a Jerusalén. Y cuando se sale de Jerusalén, baja. Eso habla también de una condición espiritual. Este hombre dice que estaba descendiendo de Jerusalén. Por alguna razón estaba bajando, no vamos a entrar en detalles porque al fin y al cabo es una parábola, tampoco podemos interpretarlo como doctrina los detalles, sí el mensaje. Y dice que estaba descendiendo de Jerusalén a Jericó. Por alguna razón estaba saliendo de Jerusalén y se estaba yendo al mundo. Y en mitad del camino pasa lo que tiene que pasar. Cuando uno abandona las cosas del Señor y se va hacia el mundo, un tiempo es agradable, pero al final, ¿qué dice la Biblia? Que a mitad del camino, ¿qué? Le salen unos ladrones, unos saqueadores, le golpean, le dejan malherido en el suelo, le roban todo lo que tiene y se va. Y la Biblia dice que por ahí pasa ¿quién? Un sacerdote. Que mirándolo, porque uno puede decir, bueno, es que puede ser que no lo vio. No, la Biblia aclara, que mirándolo, ¿qué hizo el sacerdote? Siguió de largo. ¿Por qué? Bueno, pues seguramente tendría cosas que hacer, el sacerdote. Seguramente él se estaba yendo hacia Jerusalén o no sabemos. Seguramente tenía que ir a ministrar, tenía un servicio que hacer, le tocaba ministrar ahora mismo. Así que bueno, perdonemos al sacerdote porque estaba muy ocupado con las actividades. Pero por ahí dice la Biblia que pasa ¿quién? Un levita. Los levitas eran aquellos descendientes de la tribu de Leví que eran los únicos que podían hacer cosas en el templo. No es como ahora que cualquiera, oye, ¿tú quieres servir? Sí, ponte en el ordenador. ¿Tú quieres servir? Sí, ponte aquí en la guitarra. ¿Tú quieres servir? Sí, ponte allí. No, antiguamente en el templo había una tribu específica que podía servir, que eran los levitas.
La Biblia dice que pasa un levita y mirando lo que hizo, siguió de largo. No tengo tiempo, tengo que ir al templo, tengo que encender las luces, tengo que hacer un sacrificio, tengo que hacer lo que quiera que sea. Entonces pasa un samaritano, que los samaritanos y los judíos nada tienen que ver, son enemigos, pero de repente dice la Biblia que se detiene, que le coge, lo pone en su cabalgadura, lo lleva al mesón, paga todo, compra vino, compra aceite para sanar sus heridas. Y al final el mensaje, entre otros, que da esta parábola es: las personas son más importantes que las actividades. Tú puedes ser sacerdote, puedes ser levita, puedes ser lo que tú quieras, pero si al final dejas a una persona herida en el camino, ¿de qué te sirve tu sacerdocio? ¿De qué te sirve tu liderazgo? Si no, es que sirva al Señor, pero ¿y cuántos heridos tiene por el camino? ¿Qué hizo Pedro cuando vio a Eneas, a este paralítico? Dice la Biblia en el versículo 33, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Versículo 34, y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Fíjate qué hermoso esto, porque Pedro no le dice: mira, en el nombre de Jesús estás sano. No. O yo ordeno que te levantes, o cosas así. No. ¿Qué le dijo Pedro? Jesucristo te sana. No yo, olvídate, yo no soy nadie, Eneas, dice Pedro. Es Jesucristo quien te sana. Pedro recalca que la obra la hace Dios. Pedro es claro, Pedro podría llevarse ahí toda la gloria y decir: yo soy el ungido, yo soy el hombre de Dios, yo soy aquí el que soy, todo lo que tú quieras. Pero Pedro quiere dejar claras las cosas de entrada del hijo. Eneas, es Jesucristo quien te sana. Es Dios quien tiene que llevarse toda la gloria de lo que sucede aquí en la tierra. Todo lo que hagamos, la gloria tiene que llevársela al Señor. Y esto es muy bonito decirlo, pero suele suceder que cuando uno es usado por Dios, hay un fantasmita por ahí llamado ego que te visita. Yo sé que a nadie le sucede esto, pero a los carnales a veces necesitas a alguien que te ponga los pies en la tierra. Ese instrumento, en mi caso, se llama Damaris. Siempre es... Siempre. A veces cuando ella ve que 2 o 3 personas se acercan para decirme algún halago, mira, muy bien esto, ella se acerca, fatal. No, y no me gustó. Aburridísimo. En la época de la pandemia nosotros teníamos 3 cultos, uno tras otro, seguido, uno a las 5, uno a las 7, uno a las 9, seguidos. Y ahí estábamos mi mujer y yo, teníamos varios equipos de alabanza, varios equipos de ujieres, varios equipos de todo, pero mi mujer y yo estábamos en los 3. Y un día llego a casa y le digo: estoy cansadísimo de predicar 3 veces. Me dice: cansada estoy yo que te he escuchado 3 veces. Siempre. Porque a veces suele suceder que cuando Dios te usa en algo, a Dios sea la gloria, pero... Sí, a Dios toda la gloria. Pero si aquí no hay un Pedro... Entonces Pedro tenía que luchar mucho con eso. Porque ya Pedro estaba en un nivel que la Biblia dice que incluso su sombra sanaba. Tiene una explicación, lógicamente, ¿no? Había tanta hambre y tanta sed de Dios que aún lo que él no sabía iba sucediendo, el propio testimonio iba sanando a sus espaldas, ¿no? Pero a veces puede pasar que si la iglesia crece, que va a crecer, que cuando sucedan cosas, acuérdense ustedes, los fundadores, los pioneros, que es Jesucristo quien sana, que es Jesucristo quien hace, que es Jesucristo. Cuando tengan un Eneas que recibe un milagro, recuerden decirle: Jesucristo te sana. No se trata de Humberto, no se trata de nadie. Somos instrumentos, gloria a Dios, y merecemos una honra como la Biblia dice. Pero aquí se trata ¿de quién? De Jesucristo. Muchos, yo soy el primero que admiro, pero y no de ahora que es conocidillo, admiro siempre, y mi mujer lo sabe, a mi pastor Manolo, pero de siempre. Yo lo conocí hace un tiempo atrás y se lo dije a mi mujer: este hombre es un crack. Mi mujer lo conoce, bueno, no había nacido ya, Manolo era el pastor de mi suegra. Y ella siempre me hablaba: no, Manolo, las campañas evangelísticas que hace Manolo Sierra. Yo crecí en el Señor con este nombre, Manolo Sierra. ¿Y quién es este hombre? Manolo Sierra. Claro, y ahora todo el mundo lo tiene. Bueno, hay veces que yo a las personas les digo: mira, es que tú tienes un poco esta de idolatría. Perdón. Es que Manolo, es que Manolo. No, que esto no se trata de Manolo. Cuando tú entiendas que esto se trata de Dios, que gloria a Dios por nuestro pastor, que Dios lo siga usando, por favor, que Dios lo siga usando de esa manera y aún más. Pero que esto no se trata de Manolo Sierra.
que él ha sido un instrumento, que se ha dejado forjar en las manos del Señor, pero él tendrá que luchar con sus cosas, no sé si con el orgullo, no tengo ni idea de las luchas que él puede tener, pero vida nueva se trata de Jesucristo. Y la obra la está haciendo Jesucristo. Que Manolo se deje usar es un punto y aparte que otro momento podríamos tratar, y no lo pongo en duda, y gloria a Dios por él. Pero por favor entiende que es Jesucristo quien está haciendo esto, que es el Señor quien está haciendo esta obra. Porque como nosotros cambiemos de visión y empecemos a mirar al hombre, otro día estábamos en Colombia, el pastor Anderson y yo, y se nos acerca uno, me dice, mira, yo vine porque venían ustedes. Digo, qué bueno, gloria a Dios. Dice, porque cuando vine el otro día a ver a Manolo, que él vino, me llevé un chasco con ese hombre. Digo, sí, ¿por qué? Digo, no, porque le pregunté no sé qué y fue muy seco cuando me respondió. Digo, ¿qué quiere? Él es así. Pasa que tú lo conoces por una pantallita y piensas, y yo lo conozco así también, pero mi mujer dice, ahora ha cambiado, antes. Entonces, hombre, ¡pam, pam, pam! Claro. ¿Y ahora qué pasa? Que te contestó de una manera que no te gustó y ya te llevaste el chasco. Pues a lo mejor el Señor permitió eso para que no pusieras tu vista en el hombre. Hay que ponerla en el Señor. Y nos gozamos con nuestro pastor. Claro que sí. O con Anderson, con Jerónimo, con Iván. Que encanto de persona, ¿verdad? Nos gozamos con todos. Pero por favor, nuestra vista en el Señor. Jesucristo te sana, Eneas. Es quien hace la obra al Señor Jesucristo. No solamente Pedro declara sanidad sobre el paralítico, sobre este hombre, sino que le da 2 órdenes. Pon el versículo ahí 33 y 34. Bueno, 34 más bien. Dice, y halló allí y dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Miren estas dos órdenes. Levántate y haz tu cama. Levántate y haz tu cama. Y uno dice, bueno, ¿y por qué le dijo esto? Todo milagro. Estúdiate, por favor, todos los milagros que hay, tanto del Señor como de los apóstoles. Todo milagro siempre va acompañado de un acto de obediencia por la persona que recibe el milagro. Siempre. Dios solo hace en un milagro la parte que nosotros no podemos hacer. Grábate eso, por favor. Dios en un milagro solo va a hacer la parte que nosotros no podemos hacer. Por eso se llama milagro, porque es algo que a nosotros se nos escapa de la mano. Vamos a poner el caso cualquiera. Te voy a poner el caso de Lázaro, de la resurrección de Lázaro. La Biblia dice que Jesús llega 4 días después de muerto y entonces le dice, bueno, vamos al sepulcro. Y una de las hermanas le dice, no, pero mira, no te acerques porque eso ya hiede, ya da olor, lleva 4 días. Dice, bueno, no te preocupes, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Bueno, todo lo que sucede ahí en Juan capítulo 11. Entonces dice el Señor, quita la piedra, porque antiguamente, pues bueno, se ponía una piedra sobre los sepulcros y todo eso, y uno dice, bueno, quítala tú. ¿Y por qué no la puedes quitar tú, Señor, tan poderoso que eres? Porque lo puedes hacer tú. Yo en un milagro voy a hacer, lo único que voy a hacer es la parte que el hombre no puede hacer. Quita la piedra, y mandó a unos cuantos hombres a quitar la piedra. ¿Qué hizo el Señor en el milagro de Lázaro? Ustedes que se saben la historia. ¿Qué hizo? Lázaro, sal fuera. Ya está. No hizo más. Incluso cuando Lázaro resucitó, le dijo también a los que estaban allí, desatadle y dejadle ir. Porque antiguamente, bueno, como una especie, para que lo entiendas y no perdernos en detalles, como que se momificaba los cuerpos, se le ponía con tela y dijo, desatadle. Bueno, desátale tú, Señor. No, es que eso ya lo puedes hacer tú. Siempre en todo milagro hay algo que nosotros tenemos que hacer. Y hay quienes quieren ser sanados por Dios y que Dios le haga la cama. Por eso Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz la cama. Llega a ser hoy en día y dice, bueno, haz la cama tú, ¿y por qué la tengo que hacer yo? No, haz la cama tú. No, pero déjame que me acabo de sanar, déjame estirarme, haz la cama, le dijo Pedro. Es un dato curioso, ¿por qué la Biblia dice eso? Porque nosotros tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano. A veces nosotros nos encanta espiritualizar cosas que no debemos espiritualizar. Voy a orar para, qué sé yo, qué ejemplo podemos poner, ahora que estamos hablando de aquí de la iglesia, ¿no? Voy a orar para que la iglesia crezca, maravilloso, hay que orar, hay que sembrar en oración, maravilloso. Pero si no salimos y predicamos el evangelio, como dice el Señor, si no salimos y comenzamos a predicar a toda criatura, a toda nación, si no empezamos a discipular a todos, aquí no va a suceder nada. Si no empezamos a discipular y a bautizar a todos en el nombre del Señor Jesucristo, aquí no va a suceder nada. Y ya puedes orar lo que tú quieras, ya te puedes postrar de rodillas ahí 12 horas si quieres. Que si no haces tu cama no va a suceder nada. O sea, hay algo que nosotros tenemos que hacer como creyentes. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar ese precio? ¿A obrar? La expresión literal en el griego de haz tu cama significa arréglate tú mismo.
Literalmente Pedro lo que le dijo a este Eneas, a este hombre que había sido sanado, es arréglatelas tú mismo. Es cierto que Dios obra en poder sobre nosotros, pero hay algo que nosotros tenemos que hacer. No, Señor, hazlo, arréglatelas tú mismo. Haz tú, lucha tú, ponle patitas a la fe. Tienes que obrar, tienes que hacer algo. Hasta que nosotros no hagamos todo lo que está en nuestra mano, Dios no hará su parte. Hasta que no rompamos techos si fuera necesario para bajar a un amigo, para que tenga un encuentro con el Señor, hasta que no hagamos todo absolutamente lo necesario, Dios no va a poder hacer su parte. Dios es un Dios de milagros, pero los milagros los opera sobre los esforzados y sobre los valientes, no sobre vagos y desobedientes. Alguien dijo que Dios puede levantarnos del pozo más profundo, pero nunca lo hará de una excusa. Dios no puede levantarte de una excusa. Tenemos que ponernos en acción. Y Eneas, dice la Biblia, que enseguida obedeció. El versículo 34 le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida, dice la Biblia, se levantó. Qué bonito, ¿no? No sé por qué nos cuesta a nosotros tanto obedecer. Si hoy Pedro, a un creyente del 2023, le hubiera dicho: levántate y haz tu cama, hazla tú. ¿Y quién eres tú? O sea, a mí ni mi padre me manda. ¿Y quién eres tú para decirme? Y lo hubiéramos cuestionado. No sé cuánto, es que todos los pastores son iguales. Yo sabía que al final me iba a querer gobernar, me iba a querer... Bueno, el sinfín de cosas, ¿no? Aquí no pasa en Bruselas. Te invito a Fuerteventura para que veas eso. ¿Por qué tengo que hacer yo la cama? ¿Y por qué no la puedo dejar así si después me voy a volver a acostar? Pero mamá, ¿para qué tengo que hacer la cama si después me voy a echar la siesta otra vez? Pero haz la cama, ¿pero para qué? Entendamos de una vez por todas que en la obediencia está nuestra bendición. En Hechos capítulo 5, versículo 32 dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios, ¿a quién? A los que le obedecen. ¿A quién bendice Dios? ¿A quién da Dios su Espíritu Santo? ¡A todos! ¡Gloria a Dios! Bueno, eso no dice mi Biblia. Mi Biblia dice que Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. A los obedientes es dado el Espíritu Santo. La obediencia es la base de todo milagro. La obediencia a Dios y a su palabra es clave para que nosotros podamos recibir algo de Dios. Eneas pudo recibir ese milagro porque era obediente. Mira, resulta tan curioso notar que aquellos que no son obedientes al final no reciben nada de Dios. Ahora, ojo aquí, porque lo que no podemos hacer es, sí, yo soy obediente, pero no puedo ser un necio. ¿A quién tengo que ser obediente? ¿A quién? A Dios y a su palabra. Punto. ¿A quién hay que ser obediente? A Dios y a su palabra. Claro, es cierto que su palabra dice, por ejemplo, que tenemos que nosotros que obedecer a las autoridades puestas por Dios, a las autoridades. Pero en ese mismo pasaje dice, bueno, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si aquí la autoridad, el presidente, el primer ministro, el que quiera que sea, el policía, lo que quiera que sea, no va acorde a la palabra del Señor, lo siento mucho, sé que eres la autoridad, sé que la Biblia me manda a obedecer a la autoridad, pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si tu justicia, si tu ley va en contra de Dios, no te tengo por qué obedecer. A los pastores, dice la Biblia, obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestra alma, y que lo tenemos que hacer con alegría, obedecer. Claro, obedeced en el Señor a vuestros pastores. Yo como pastor no te puedo decir, mira Humberto, límpiame el coche. Pues soy tu pastor. No, yo te obedezco en el Señor. Como le dijo, si no recuerdo mal, el pueblo a Josué. Bueno, nosotros te obedeceremos a ti en la misma medida que Dios esté contigo como lo estuvo con Moisés. O sea, yo me voy a someter a ti, a tu liderazgo, si veo que Dios está contigo, si veo que tú estás caminando con Dios. Te vas a poner aquí a decir locuras, disparates y tonterías. Conmigo no cuentes, con mi obediencia no cuentes. Yo soy obediente a Dios. Incluso, es más, voy más allá. La Biblia dice que los hijos tienen que ser obedientes a los padres. Pero cuando Pablo dice eso, dice, obedeced en el Señor a vuestros padres. Quiere decir que los niños pueden llegar a ser desobedientes si los padres van en contra de la palabra. Y uno dice, ¿cómo? Espérate, te voy a poner un ejemplo. Imagínense que llaman por teléfono y mi hija Rebeca está ahí. Y yo miro, no me interesa contestar, le digo, Rebeca, toma, dile que papá no está. ¿Cuántas veces ha sucedido eso? Dile que no estoy. Mi hija podría decirme no. Y no estar yendo en contra de Dios. Dile, están tocando, dile que no estoy, que salí.
y te vas para la habitación. No estoy. No, yo obedezco en el Señor. Y podría poner aquí unos cuantos casos que nos hemos encontrado por ahí en el Señor. Nosotros somos obedientes a Dios y a su palabra. Pero a veces suele pasar que hay una expresión, perdóneme si es una vulgaridad aquí, pero en España a veces decimos de lo bueno que somos tontos. Y se aprovechan, ¿verdad?, de nuestra fe, de nuestra bondad, y uno quiere ser obediente a Dios y entonces topas con un listillo y se aprovecha, ¿verdad? Quiere manipularte. Y como yo soy tu Pedro, hazme la cama. No, la cama me la hago yo, la mía, la tuya te la haces tú. Entonces uno tiene que tener cuidado con esa obediencia sumisa. A mí Manolo me explicaba hace mucho tiempo no miento, hace poquito, y me decía, Alberto, nunca por favor le des más autoridad a un pastor de la que tiene que tener sobre tu vida. Y me lo estaba diciendo mi propio pastor, ojo. No le den más autoridad a un pastor de la que tiene que tener. El pastor tiene autoridad sobre nosotros en lo espiritual, acorde a la palabra de Dios. Desde el mismo momento que se salga 1 milímetro de la palabra, conmigo no cuentes. Conmigo no cuentes. Conmigo no cuentes para tus locuras, para tus tonterías y para tus ideas. La característica más fundamental de un cristiano debe ser la obediencia. De hecho, la Biblia nos conoce a nosotros como hijos de obediencia. En 1 de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes, qué bonito que se nos denomine así, ¿verdad? Al final la desobediencia a Dios y a su palabra fue lo que hizo que el hombre se alejara de Dios. Allí en el Edén lo que hizo, ya voy a terminar ya, lo que hizo que el hombre se alejara de la presencia de Dios fue la desobediencia. Sí, podríamos ponerle nombres a ese pecado, que se comieron, no sabemos si fue una manzana, fue lo que quiera que sea, desobediencia. Porque cuando nosotros desobedecemos a Dios, todo se estropea. Todo se estropea. Esas pequeñas cosas que nosotros hacemos, todo se va estropeando. ¿Y cuál fue la consecuencia de la obediencia de Eneas? Primeramente su sanidad, lógicamente. Y lo segundo, miren qué hermoso, un avivamiento no solamente en la ciudad de Lida, sino en la ciudad vecina llamada Sarón. Dice la Biblia en el versículo 35, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Tocamos un poquito la guitarra, Humberto, ¿te parece? Miren esto qué bonito. Y le vieron todos los que habitaban en esa ciudad de Lida, también en la ciudad de Sarón, y todos se convierten al Señor. Porque nuestra obediencia a Dios no solamente nos bendice a nosotros, sino que bendice a nuestro entorno. Cuando un hombre, cuando una mujer es obediente a Dios, puede bendecir su casa con esa obediencia. Por el contrario, cuando uno es desobediente, no solamente paga las consecuencias él, sino también la familia. Hace muchos años atrás, bueno, tampoco muchos, como 10, 12 años atrás, recuerdo a un amigo mío que estaba bien en los caminos del Señor y por los motivos que sea, ahora no vienen al caso, se aparta. Él decide desobedecer, entrar en un estado de desobediencia a Dios, vivir su vida. Al principio todo le va bien. Cuando uno se va a Egipto, al principio hay abundancia de comida, Faraón te da su mejor ciudad y empiezas a disfrutar, gloria a Dios. Uno incluso dice, ¿será que he vivido mucho tiempo engañado en la iglesia? Porque mira, he descendido a Egipto y aquí hay abundancia de pan. Aquí estoy encontrando lo que ni siquiera en la iglesia encontré. Bueno, para hacerte la historia corta, este hombre en pocos meses le quitaron su casa, también era un cabra loca, hacía cosas que no estaban bien, se gastaba el dinero donde no debía. Y al final un día me decía, Alberto, es que estaba viviendo en el coche con mis 2 hijas y una noche estaba yo durmiendo adelante, mi esposa aquí al lado, mis 2 hijas atrás, y cuando miro por el retrovisor y veo esa imagen, me di cuenta que mi desobediencia afectó a toda mi familia. Cuando nosotros obedecemos a Dios, somos bendecidos nosotros y toda Lida y todo Sarón, todo nuestro alrededor. Pero cuando desobedecemos también, los perjudicados somos nosotros y todo nuestro entorno, todos aquellos que nos quieren son afectados. Cuando un hombre en casa hace las cosas mal, toda la familia es afectada. Cuando una mujer se equivoca en la casa y hace las cosas mal, toda la familia es afectada. Cuando un hijo está en el mundo y hace las cosas mal, papá y mamá sufren también y pagan unas consecuencias. Cuando un miembro de la iglesia se aparta y hace las cosas mal y desobedece, toda la iglesia, dice la Biblia, nos sufrimos con él. Tenemos que aprender a ser obedientes.
obedientes a Dios, madurar para que no seamos engañados, para que nadie se aproveche de nuestro bien querer hacer para con Dios, pero ser obedientes a la palabra del Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás, vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Señor, te damos las gracias por tu palabra, gracias porque de unos cortos versículos aprendemos tanto, Señor. Tu palabra enseña que esta misma palabra es viva, es eficaz, es útil, sirve para redarguir nuestra vida, para enseñarnos, para hacernos crecer. Señor, y en esta mañana oramos, Señor, a que esta palabra pueda entrar en lo más profundo de nuestro ser, como esa espada de doble filo, que entre, Señor, y que se plante esa semilla en nuestro interior para que dé fruto, Señor. Ayúdanos a entender que tú eres el único digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Ayúdanos, Señor, como creyentes y como iglesia, a nunca poner nuestros ojos en las personas. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a ser obedientes a ti y a tu palabra. Que cuando haya decisiones que tomar, Señor, y queramos hacer una cosa, pero tu palabra diga otra, que nos decantemos siempre por lo que dice tu palabra. Señor, oro por los santos aquí en Bruselas, por esta iglesia. Oro por cada uno de ellos, Señor, dándote gracias. Por cada hombre, por cada mujer que aquí está, por los que no han podido venir. Gracias por cada uno de ellos. Porque ellos son santos, porque tú los has santificado, Señor. Oro para que los guardes, para que los bendigas, Señor. Para que tu mano poderosa esté sobre cada uno de ellos. Espíritu Santo, tu palabra dice que tú eres derramado sobre aquellos que obedecemos. Y esa misma preocupación que tuvo el apóstol Pedro de que todos recibiesen el Espíritu Santo, de esta manera oramos en esta mañana, para que todos podamos ser llenos del Espíritu Santo. Ven sobre nuestra vida, Señor, en este día. Ven y llénanos de tu presencia, Señor. Ven y llénanos. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y alzamos nuestras manos arriba al cielo para adorarle? Vamos a adorar. Vamos a adorar a nuestro Dios, a darle gloria, a darle honra. Vamos a dejar que Él nos llene con su presencia, con su hermosa presencia. Que Él pueda venir con su Espíritu Santo y llenarnos a cada uno de los que aquí estamos. La Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo. En el mundo solo hay aflicción, pero aquí en este lugar hay plenitud de gozo. Podemos gozarnos en el Señor. En esta mañana nosotros podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia y vamos a hallar el oportuno socorro que necesitamos. Acércate confiadamente al trono de la gracia en esta mañana. Acércate confiadamente a esta presencia hermosa que Dios ha traído a este lugar. Y gózate en su presencia. Echa toda tu carga, toda tu ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de ti. Aquellos trabajados, aquellos cargados, vengan a mí, dice el Señor, que yo te haré descansar. Acércate confiadamente ante su trono en esta mañana. Acércate en obediencia a su presencia. Gracias, Señor. Gracias, hermoso Dios. Tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor. Levanta tus manos y adórale, iglesia. Adórale por unos instantes. Adórale y bendice su nombre. Adórale. Precioso, Señor.